hay algunas personas que trabajan por alcanzar un nivel espiritual de paz y plenitud, mientras que otras se mantienen concentradas en trabajar, ahorrar, producir y ganar dinero. Pero, ¿se pueden combinar estos dos propósitos o son completamente contradictorios? En entrevista para Enlace Judío, Jaime Meshulam presenta su libro Espiritualidad en los negocios, en donde nos da una guía de cómo combinar estos mundos tan separados, además de explicarnos lo que dicen las diferentes religiones sobre generar dinero. Hola Jaime, ¿cómo está? Qué gusto me da tenerte aquí en Enlace Judío. El gusto es mío, Nadia. Qué increíble estar aquí. Bueno, Jaime, pues escribiste un libro recientemente sobre la espiritualidad en los negocios. Y este título pues llama muchísimo la atención porque uno creyera que un camino en la vida es el de perseguir dinero, hacer empresa, simplemente crear ahorros para nuestra siguiente etapa de la vida. Pero bueno, la espiritualidad, esa lucha por encontrar un equilibrio y una plenitud interna con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con Dios, pues son cosas completamente diferentes. Sin embargo, tú las unes en las páginas que escribiste. ¿Se puede tener espiritualidad en los negocios? Sí, Nadia, efectivamente sí. Y es un proyecto que llevo armando hace varios años con ayuda de muy buenos maestros. La ventaja que existe es que al lograr dinero, lo cual no es mal visto para ninguna de las religiones, y manejarlo de manera espiritual, haciendo las cosas bien, como lo recomiendan los libros antiguos, te da una paz mental que te lleva a una mejor vida, a una vida mucho más tranquila y mucho más exitosa. Y dejando en claro que no es mal visto hacer patrimonio, siempre y cuando estemos convencidos de hacerlo de la manera correcta y bajo las recomendaciones que están escritas en la Biblia y en otros libros en los cuales estuvimos estudiando los últimos años. Hay muchas personas que creen que para perseguir un camino espiritual tienen que pertenecer a una religión. Sin embargo, parece que esto no es así. ¿Se puede ser espiritual sin ser religioso? Sí, por supuesto que sí. Y para ello, a mí me gusta mucho apegarme a la definición que nos dice de la espiritualidad la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la espiritualidad son todas aquellas actividades que el hombre tiene que llevar a cabo para lograr una tranquilidad y una paz mental en su vida. Hay gente que la paz mental y la tranquilidad la obtiene rezando, estudiando, meditando, ayudando, yendo a la montaña, haciendo ejercicio. Y lo que yo encontré en este estudio es que definitivamente se puede encontrar esa paz mental en los negocios, llevando a cabo buenos actos, ayudando, sirviendo, promoviendo tu proyecto de una manera correcta, dando sustento a muchas familias y tocando muchas vidas de manera favorable. Ahora, hablemos particularmente del judaísmo. Encontramos en las escrituras del judaísmo que tienen milenios de antigüedad algo que tenga que ver con el mundo de los negocios. Así es. La Torá habla muchísimo de los negocios. Ve bien el crear un buen patrimonio, siempre y cuando lo hagas, número uno, favoreciendo al prójimo, quedándole muy bien a la gente, siendo muy correcto, tus valores de ética y moral en los negocios sumamente correctos, sumamente altos y generando un buen patrimonio del cual tengas la inteligencia de tomar un pedazo y repartirlo hacia causas necesitadas o causas de estudio, lo que se conoce como la tzedaká o el maaser, que es dar un 10%, un 15% o un 20% de las ganancias, favoreciendo a la disminución de la pobreza o al estudio o a cualquier buena causa. Entonces, la Torá nos enseña a generar un buen patrimonio obrando bien para que podamos ayudar e impactar positivamente a muchos. ¿En dónde podemos encontrar, en qué parte de la Torá, qué ejemplo pues, podrías proporcionarnos que nos hable de esta espiritualidad en los negocios? Mira, a lo largo de toda la historia, todos nuestros antepasados del judaísmo que han hecho patrimonio, absolutamente todos, desde Abraham Avinu, Isaac, Jacob, el rey Salomón, el rey David, Yosef Atzadik,
que han sido de los hombres más ricos de la historia, han destinado porcentajes muy altos a ayudar, a favorecer, a construir, al estudio, a disminuir la pobreza. Y al seguir estos ejemplos de nuestros antepasados, llevando a cabo los principios que ellos llevaban, siendo muy éticos, muy correctos, con valores de moral muy alto, primero, te ves muy favorecido. Y en segundo lugar, son imitados por otros pueblos. Somos el pueblo que inculcó la moral y eso nos ha vuelto ser muy imitados y muy seguidos por otros pueblos. Ahora, la segunda religión monoteísta de la historia, el cristianismo, ahí podemos encontrar en los evangelios una frase que dijo Jesús que dice: bienaventurados sean los pobres, que de ellos será el reino de los cielos. ¿Con esto se está peleando de alguna forma la espiritualidad del cristianismo con los negocios? No, definitivamente no. Bienaventurados los pobres, pues es porque deseamos que la pobreza sea disminuida. Cristianismo y los evangelios de ninguna manera se oponen a la creación de la riqueza o al patrimonio. Sin embargo, ellos sí marcan de manera muy clara, al igual que el judaísmo y al igual que el islam, el famoso diezmo. Entonces, el cristianismo sí recomienda, por principio de cuentas, el buen trato a los semejantes y llevar a cabo el diezmo, a través de cual al menos el 10% de tus ganancias lo destines a favorecer a esa disminución de esa pobreza. Lo que es maravilloso es que tenemos ese concepto de la caridad una y otra vez en las distintas religiones. En tu libro lo abarcas de una manera muy profesional, sustentando en todo momento, y tocas también el tema del Islam. ¿Qué nos puede decir el Corán referente al mundo de los negocios? El Corán tiene dos conceptos que a mí me gustan mucho. Primero, volvemos a lo mismo, el diezmo. El judaísmo le llama tzedaká y los musulmanes le llaman sedaka, que es lo mismo. Además, los musulmanes hacen algo muy interesante, que es que invitan a formar parte de la sociedad de la empresa, a su credo, a su mezquita, a su religión. Son accionistas de las empresas y ellos son firmes creyentes que al tener de socios en tu empresa a tus eruditos de tu religión, tu empresa se va a ver favorecida. Y cabe algo más que quisiera agregarte, Nadia, que cuando hablamos de compartir y de dar parte de tus ganancias, no hablamos únicamente de la caridad económica. A veces es más importante compartir consejos, tiempo, ayuda, clases, educación, todo lo que tú puedas dar como parte de lo que Dios te ha favorecido en pro de la gente que lo necesita, te va a dar una prosperidad muy maravillosa. Eso es admirable porque sin duda a veces creemos que tenemos que tener cierto presupuesto para hacer caridad, para ver por los demás. Sin embargo, todos tenemos algo que dar. Como bien lo dijiste, una plática, un consejo, una clase. Simplemente somos seres humanos que en algo somos ricos y el dar a alguien más, ahí se ve nuestro altruismo. Jaime, quisiera preguntarte sobre el camino y el proceso de hacer este libro. Son páginas y es un texto en el que seguramente tú hiciste muchos descubrimientos en el proceso de tu investigación. ¿Hay alguno que podrías mencionar de manera particular? Mira, la verdad que son muchísimos porque efectivamente fueron muchos años. Fue una investigación que empecé en la Universidad de Harvard en Estados Unidos con ayuda de un maestro que me dio la idea, un maestro católico irlandés, quien trae a colación a sabios judíos como el Hafetz Haim, quien escribió más de 20 libros de ética y de moral, quien te asegura que a través de obrar bien y llevar a cabo esos principios, logras la prosperidad en los negocios. Y además el hecho eso de lo que tú dices, de compartir y dar tiempo, consejos y ayuda, es algo que nos mueve mucho a todos y todos podemos hacerlo. Te platicaba el otro día del caso del odontólogo. Sí. El odontólogo que empieza a dedicar unas cuantas horas a atender a niños con problemas bucales sin recursos. Y la pregunta que le hice unos meses después es,
¿Qué le ocurrió a la economía de tu consultorio si dedicaste 10 horas al mes a atender a niños sin recursos? ¿Se vio afectada la economía de tu consultorio? Y me dijo, sí se vio afectada, pero se vio afectada para bien. Me dijo que las mejoras económicas que ha tenido su consultorio a través de donar X horas a ayuda a niños sin recursos en atención de problemas bucales han sido sumamente favorables. Esto llama muchísimo la atención y sobre todo para que hagamos un trabajo de introspección y veamos en qué podemos ayudar nosotros. Todos somos profesionistas de algo, todos podemos brindar nuestros servicios. Ahora, Jaime, tú pues te dedicas también al coach empresarial, realmente das mucha asesoría y has visto casos de éxito, casos de fracaso, características positivas y negativas que se tienen en el camino y en el proceso de emprender. Quisiera preguntarte si tú pudieras darle un consejo en particular, un consejo y el más importante, a una persona que está emprendiendo. ¿Qué consejo sería? Te voy a decir, y aunque suene contradictorio, un consejo importante que le voy a dar a estos jóvenes que están emprendiendo es que el dinero es importante, pero no es lo más importante. Si tú llevas a cabo un proyecto de emprendimiento cuya mira es favorecer al prójimo, y te pongo como ejemplo un restaurante. Si tú en tu restaurante que vas a empezar a emprender, le das a tus consumidores más de lo que esperan, tratas a tus trabajadores mejor de lo que esperan, pareciera que tus ganancias podrían ser menores por hacer esto. Sin embargo, yo les aconsejo que es todo lo contrario. Si tú tratas muy bien a los clientes que van a tu restaurante, no nada más se van muy contentos, sino que van a regresar. Si tratas muy bien a tus trabajadores, ellos van a tratar muy bien a tus clientes. Entonces, tu restaurante se va a ver beneficiado física y espiritualmente. Se produce una energía más mágica, muy positiva en tu establecimiento al llevar a cabo estas recomendaciones que yo les doy a estos jóvenes que empiezan a emprender, cuyo objetivo sí tiene que ser generar ganancias, pero no como objetivo único. Me encanta el mensaje porque en tu libro y en pláticas que tú das, el mensaje es acércate a la espiritualidad, vale sin duda la pena, las ganancias son muchísimas y además cómo aplicar la espiritualidad a los negocios es algo que vale la pena entender más porque los beneficios sin duda pueden ser muchos. Gracias, Jaime, por tu tiempo para esta entrevista. Te agradezco y sobre todo dinos en dónde podemos encontrar tu libro. Gracias, Nadia. Afortunadamente el libro se encuentra en todas las librerías del país, las más importantes, Porrúa, Gandhi, Sanborns, El Sótano, etcétera. Está en 20 plataformas electrónicas y tendremos un gran lanzamiento, con el favor de Dios, en diciembre en la FIL, en la Expo del Libro en Guadalajara, donde fui invitado a dar una plática el 3 de diciembre. Quedan todos invitados a dicho importante evento, que es un foro muy interesante para todo el tema de la lectura. Pues gracias, Jaime, gracias y trabajemos en nuestra espiritualidad. Sin duda es la parte más importante de nuestra humanidad. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Gracias a ti, Nadia, éxito en todos tus proyectos también. Gracias, Jaime, hasta la próxima.